Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Hay un caso que actualmente se encuentra en manos de la justicia y que ha estremecido a la República Dominicana, sin ninguna exageración. Porque en ese caso están involucradas personas con fuertes vínculos con los partidos políticos y que además de eso venían ocupando puestos importantes en el aparato del Estado del país. Por lo general nosotros, y el que ve habitualmente este programa lo sabe, tratamos de evadir en la medida de lo posible esos asuntos que están en manos de los jueces, que están en manos de la justicia. Porque personalmente yo entiendo que es lo más sano para que la justicia pueda hacer su trabajo, en la medida en que eso, reitero, se pueda. Porque indiscutiblemente hay ahí situaciones que son de interés público. Pero como en todos estos casos siempre hay un flujo de informaciones que son informaciones que despachan los grupos interesados que hacen su campaña de opinión pública, porque aquí el que pierde un pleito ante la opinión pública fácilmente sucumbe en los tribunales. Por eso del denominado populismo penal que se aplica aquí en República Dominicana y en la mayoría de los países con las características nuestras, incluso hasta en algunos un poco más avanzados. Por esas razones nosotros a veces tratamos de evitar esos casos, porque sabemos que los mismos involucran situaciones que son muy delicadas, como es el patrimonio, la libertad, el buen nombre de los involucrados, y pues uno no quiere correr el riesgo de equivocarse juzgando sin suficiente conocimiento de causa, porque para usted tener una idea más o menos acabada de una situación en manos de la justicia, usted tiene también que conocer no solo la acusación en todos sus detalles, las argumentaciones de las autoridades responsables de la persecución y de la formulación de las acusaciones, sino también los argumentos de la defensa, los testigos a cargo y descargo, toda esa información que en un momento determinado existe sobre un caso específico. Para usted opinar con propiedad tiene que conocer eso en sus detalles. Y como uno no siempre tiene esa oportunidad, pues lo más aconsejable es ser cuidadoso con los juicios. Muchas veces nosotros abordamos lo que tiene que ver con el debido proceso, porque me parece que ahí sí hay una situación en la que toda la sociedad de alguna forma debe involucrarse, porque el debido proceso es una garantía de una administración sana de justicia que puede redundar en su beneficio y que además de eso también es una garantía para cualquiera que en algún momento pueda pasar por los tribunales de la República. Todo esto para decir que realmente este es un caso que llama profundamente a preocupación. Por eso que nosotros estamos observando ese vínculo cada vez más evidente entre la política y gente vinculada al narcotráfico, al contrabando y una serie de delitos que dan poder económico y que entonces
los delincuentes quieren traducir en poder político, en un esfuerzo por poner al Estado a su disposición. Y eso es sumamente peligroso. Basta con echarle un vistazo a la experiencia de otros países para uno darse cuenta de lo que eso significa. El caso de Colombia. Nosotros vimos cómo grandes narcotraficantes prácticamente arrodillaron las instituciones de este país. Provocaron miles de muertes, literalmente, sin ningún tipo de exageración, mediante atentados, mediante esfuerzos por doblegar las instituciones. Y cómo penetraron todo el aparato del Estado, se involucraron en la política y desde allí, bueno, pues prácticamente permearon todos los estamentos de la sociedad, adquiriendo una gran influencia y decidiendo muchas cosas de la vida de ese país, o lo que está ocurriendo actualmente en México, un proceso que se le parece muchísimo, en donde hay delincuentes que han demostrado que tienen tanta capacidad como muchos organismos, como las fuerzas represivas de esa nación. Quizás sea una exageración plantearlo de esa manera, pero en determinadas circunstancias eso se ha puesto de manifiesto. Y operan con una gran impunidad y tienen de rodillas a esa sociedad, con todo lo que eso implica en términos de dificultades para el desarrollo, porque todo eso crea un ambiente que no facilita las cosas. Y desde luego, pues nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por evitar caer ahí. Ahora que estamos discutiendo o que vamos a discutir las nuevas reglas de la política que estarán incluidas dentro de un código electoral, es lo que se nos ha dicho, pues nosotros creo que el momento es propicio para plantearnos algunas medidas que puedan servir de barrera y que impidan la penetración en la política y en los estamentos públicos del Estado de estos delincuentes. En la política, porque hoy en día lo que te dicen es, los partidos políticos, cada quien responde por sus propios actos. Y es verdad, cada quien tiene, desde el punto de vista penal, que responder por sus propios actos. Porque la responsabilidad penal es individual. Ahora, los partidos como entes que responden a sectores de la sociedad tienen que ser responsables frente al hecho de que sus controles están resultando infuncionales para evitar que esos delincuentes lleguen, y alguien tiene que hacer el esfuerzo por evitar que eso siga ocurriendo, y tiene que haber algún tipo de responsabilidad de las organizaciones como tales. Por tanto, todo ese proceso que regula internamente la presentación de candidaturas tiene que ser sometido a un análisis a la luz de la estrategia de penetración de los grupos criminales que operan en el país, para crear esa barrera que impida la penetración. De alguna manera, los organismos del partido político donde milita, el organismo donde milita cada aspirante a una posición pública, debe dar su opinión, y la dirección local en donde reside del partido, de la comunidad en donde reside el aspirante. De forma tal que así mismo como hay la posibilidad de usted presentar
algún tipo de objeción en el proceso de selección de un juez de la Suprema Corte de Justicia, y eso lo hemos visto en los procesos de elección, asimismo debería existir un mecanismo para cada ciudadano que tenga algo que revelar con respecto a un aspirante lo pueda hacer, con la obligación de que eso se considere, se discuta y que haya un veredicto. Estoy pensando en voz alta. La idea es que en definitiva hay que atajar esto para que la sociedad dominicana, el Estado, no caiga en manos de delincuentes con todo lo que eso trae consigo. Y estos hechos deben servir de alerta para que nos pongamos a trabajar en esa dirección. Porque la verdad es que cuando uno ve eso, tiene la sensación de que se trata simple y llanamente de la punta del iceberg. De la punta del iceberg. Lo que está ahora mismo aconteciendo habla bien del gobierno, porque ahí está cayendo gente contra las que se ha actuado sin miramiento, y ese es un buen síntoma. Vamos a una pausa, volvemos en un momentito. El asesinato en Haití del presidente Jovenel Moïse ha tenido como efecto descongestionar un poco, bajar un poco la tensión política en ese país. La presencia en el escenario de este hombre con deseos claros de concentrar poder y de dirigir todo el proceso que daría como resultado la escogencia de su sucesor, ha traído como consecuencia un recorte de las tensiones, contrario a lo que muchos pronosticaron. Fue un hecho evidentemente grave, pero en la práctica ha operado de esa manera. Todavía, más de 2 meses después, no sabemos qué fue lo que ocurrió ahí. Y eso, indiscutiblemente, que es un hecho que mueve a preocupación. Ahora, se produjo el sábado pasado algo que a mí me parece que es sumamente positivo. Hay 2 cosas, una positiva y otra que mueve a preocupación. La positiva es que hubo el sábado pasado un acuerdo entre todos los partidos políticos. Yo quiero permitirme resaltar un par de párrafos de una información que recoge lo que se acordó el pasado fin de semana. Dice la información, las principales fuerzas políticas de Haití acordaron darse 1 año más de plazo para redactar una nueva constitución y para organizar las elecciones de las que saldrá el sucesor del presidente Jovenel Moïse, asesinado el pasado 7 de julio. El acuerdo fue firmado por el primer ministro Ariel Henry y los principales partidos de la oposición y prevé la celebración de elecciones a más tardar a finales de 2022 y la asunción de las nuevas autoridades a comienzos de 2023, 1 año después del plazo anteriormente previsto. En este periodo transitorio, el poder lo ejercerá un gobierno de unidad encabezado por Henry, que será esencialmente, dice entre comillas, no partidista, y cuyos miembros serán nombrados en un plazo de 8 días. El llamado acuerdo político para una gobernanza pacífica y eficaz del periodo interino fue firmado, entre otros, por el izquierdista Sector Democrático y Popular, uno de los principales impulsores
de las constantes protestas que desestabilizaron el gobierno del presidente Moïse. También se han adherido los partidos Socialdemócrata, Fusión, UNIT, Entente Nacional y la dirección política de la oposición democrática, entre otros. Y el acuerdo continuará abierto para que se puedan sumar otras organizaciones políticas y de la sociedad civil. Uno de los puntos más importantes del acuerdo contempla la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que estará formada por 33 miembros nombrados por diversas organizaciones y organismos de la sociedad civil. La Asamblea tendrá un plazo de 3 meses para preparar el proyecto de Carta Magna que será sometido a la ratificación del pueblo haitiano. Una vez que entre en vigor la nueva Constitución, se organizarán las elecciones que tras el magnicidio fueron aplazadas de septiembre al 7 de noviembre y ahora, según las nuevas previsiones, tendrá lugar a finales de 2022. Los firmantes también se han comprometido a reforzar el combate a las bandas armadas que controlan varias barriadas de Puerto Príncipe, sembrando el terror diario con secuestros y asesinatos. La oposición ha obligado también a incluir cláusulas en el acuerdo que obligan al gobierno a impulsar la investigación de varias masacres ocurridas en barriadas populares en los últimos 2 años atribuidas a bandas armadas afines al gobierno. Y también hay un punto relativo al necesario esclarecimiento de el manejo de los fondos provenientes de Petrocaribe. Así van las cosas en Haití. Yo creo que eso es una noticia positiva, porque finalmente parece como que los haitianos, su clase política, terminan encontrando un rumbo con la creación de un gobierno provisional en donde van a estar representados todos. De alguna manera, eso significa abrir las puertas de la participación, que es lo que normalmente ocurre en Haití. No importa quién gane las elecciones. No importa quién gane las elecciones. En Haití, que es un país que está organizado, así mismo como funciona esa sociedad afgana, en donde hay grupos étnicos distintos a los que hay que darle cierta participación, los haitianos trajeron eso desde el África. Y a veces hay presidentes que se apartan de esa regla de oro del ejercicio del poder en ese país. Y eso trae muchos conflictos. La salida de Moïse, que era un individuo intransigente, ha creado las condiciones para retomar esa manera de resolver disputas. Fíjense que incluso hay un punto ahí que refiere el asunto de las bandas. En Haití, eso lo dijimos aquí, la delincuencia, esa situación entre bandas, los pleitos entre bandas, lo que reflejan son una manifestación, una expresión de la lucha política. Y si se consigue algún tipo de alivio de las contradicciones a nivel de la cúpula de los partidos, eso también se va a traducir en una baja en la incidencia de esos grupos armados. Por eso digo que esa es una buena noticia. Ahora, la otra noticia es que hay grupos que resisten, y grupos que resisten y están enquistados en el poder. Mientras esto se discutía, un responsable de la investigación del magnicidio en Haití le estaba cursando una invitación, así entre comillas, una invitación al presidente Henry para que pasara por su despacho a declarar con respecto al magnicidio, bajo el alegato de que un par de días después de ocurrido el hecho, el hoy presidente haitiano
tuvo contacto con un individuo que se señala como el principal responsable del magnicidio. Como un presidente en ejercicio no puede ser forzado a declarar en una investigación de este tipo, el investigador le envió una invitación para que de forma voluntaria el presidente se presentara a declarar, lo cual pues generó indignación entre los grupos hoy cercanos al presidente provisional, señor Henry. Pero apareció inmediatamente un funcionario de alto nivel, que es el equivalente en Haití a lo que aquí es el defensor del pueblo, que le hizo una exhortación al presidente a que renunciara de forma inmediata, porque eso era realmente una situación que lo mínimo que ameritaba era la dimisión del presidente. Y eso yo creo que es algo que resulta sintomático en un país como este. El señor Henry fue designado por Moïse y resultaría un contrasentido, eso es lo que uno piensa, usted involucrarse en un magnicidio para asesinar a ese que precisamente lo está designando a usted, lo está señalando para el puesto de primer ministro. Y se supone que pues sería realmente un contrasentido, porque el papel que le había asignado Moïse, presionado por la situación interna y por la comunidad internacional al mismo Henry, era ese que él hoy está tratando de jugar, el de crear, y aquí nosotros en su momento lo dijimos, una especie de gobierno de unidad nacional que ayudara a celebrar elecciones en el tiempo que se había previsto. Y como Henry es un individuo que ha tenido buenas relaciones con representantes de distintos partidos políticos, eso a él lo catapultaba como el hombre del momento. Y por eso Moïse lo señaló. Dijimos nosotros aquí, cuando se produjo esa designación, y cuando comentábamos el esfuerzo que hizo el primer ministro ya destituido por seguir al frente de la nación. Bueno, otra pausa y volvemos en un momentito. Nosotros comentamos el viernes pasado un artículo del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz a propósito del problema del coronavirus y los tropiezos que ha tenido el plan de vacunación de la administración del presidente Biden, por el hecho de que mucha gente se resiste a la vacuna. Entonces el Premio Nobel de Economía dice, todo eso resulta en un país como Estados Unidos algo innecesario, porque nosotros tenemos en nuestras manos la solución del problema del coronavirus. ¿Cuál es? La vacuna. Si todo el mundo estuviera vacunado, Estados Unidos probablemente no estuviera confrontando los problemas que actualmente tiene, con unos rebrotes que están mandando gente todos los días para el hospital. Y entonces él analizaba la razón por la cual hay tantos negacionistas, tanta gente antivacuna. ¿Cómo se explica que una parte de la población se resista a aplicarse un antídoto que se supone, la ciencia dice, los especialistas, los expertos han dicho que es confiable y que ayuda a combatir la enfermedad, ayuda a no enfermarse, a no tener síntomas graves de la enfermedad
Y la historia misma enseña que las vacunas son realmente un arma potente para la lucha contra enfermedades transmisibles. ¿Cómo es posible que haya tanta gente en un país desarrollado que incurra en eso que le llaman negacionismo? Y él decía que el problema está en la educación. Y es verdad que parece evidente que hay un problema de formación, porque parece algo elemental que si hay la solución a un problema de salud disponible, que usted voluntariamente acuda y se ponga a buen resguardo aplicándose eso que los especialistas recomiendan. Eso es como cuando usted se enferma. Usted se enferma de un problema, bueno, usted cae en manos de un médico y el médico le hace el diagnóstico y le aplica el tratamiento correspondiente. ¿Cuál es el problema con eso? Ahora, hay mucha gente que se ha mostrado negacionista y eso hay que darle una explicación. Y yo creo que eso de la falta de educación que señala como uno de los factores, ese premio Nobel de Economía juega una incidencia importante. Pero hay otros factores también que son relevantes. ¿Cuáles son esos factores? Yo creo que el comportamiento mismo de muchas autoridades, porque eso no solo ocurre con las vacunas, eso está ocurriendo ahora mismo también con la política. Fíjense, por ejemplo, un grupo de ciudadanos que usted no le puede decir, no lo puede acusar de falta de educación, porque entre esos ciudadanos hay incluso ingenieros, profesionales que cuestionan la forma en que cayeron las Torres Gemelas y cuestionan las informaciones oficiales sobre aspectos de esos acontecimientos que ocurrieron un 11 de septiembre del 2001. Esos grupos, esos ciudadanos han estado exigiéndole a las autoridades que desclasifiquen todos los documentos relativos a esos hechos. ¿Por qué? Bueno, porque hay la sospecha, entienden ellos, de que hubo involucrados que no han sido debidamente investigados. Y específicamente se refieren a Arabia Saudita y sus organismos de seguridad. Porque resulta que de los que participaron en ese evento, de los que perpetraron esos ataques, la inmensa mayoría, salvo 3, eran ciudadanos saudíes. Y entonces, pues ha habido mucha conjetura con respecto a el tipo de investigación que se hizo y el hecho mismo de que los resultados de esas investigaciones estén por ahí en documentos clasificados a los que el público no ha tenido acceso. Y se le ha estado pidiendo a las autoridades que lo den a conocer. Ese asunto llegó a los tribunales y un tribunal ordenó, le pidió al gobierno saudita que le permita interrogar a una serie de funcionarios. Y hubo interrogatorios, pero esos interrogatorios también se quedaron de forma restringida. Todos los documentos con respecto a eso quedaron como documentos clasificados y el público pues no ha tenido acceso a los mismos. Bueno, pues el sábado pasado, 11 de septiembre, luego de una orden del presidente Biden, producto de las presiones de los familiares que se agruparon para exigir, incluso para llevar el asunto a los tribunales, el presidente decidió que esos documentos se desclasificaran en un plazo de 6 años y naturalmente con la debida precaución para no revelar asuntos
que puedan poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. Pero ese es un caso de falta de transparencia. Ese es un caso de falta de transparencia, porque hay un montón de informaciones que gente preparada ha ido señalando sobre cómo ocurrieron esos hechos y han llegado a la conclusión de que hay muchas cosas ahí que no están claras. Yo no quiero entrar en esos detalles ahora, pero son muchos los aspectos que se han señalado y yo creo que durante estos últimos 20 años hemos leído mucho sobre ese asunto. El asunto es que la gente en Estados Unidos entiende que no se ha sido lo suficientemente transparente en el manejo de estas cosas. Y ahora, cuando se desclasifican los documentos, aparece un interrogatorio a un individuo que tenía, que participaba en el personal de un consulado de Arabia Saudita en Estados Unidos, que tuvo algunos intercambios con gente que participó en el 11 de septiembre. Eso no ha conducido a nada, no induce a pensar que hay una responsabilidad, no demuestra nada, pero la sospecha de esos grupos que han estado exigiendo mayor transparencia se incrementa con una serie de detalles que hay ahí en esos documentos desclasificados. Fueron algunos documentos que se pusieron al servicio del público, pero queda un montón todavía por desclasificar. Ahora hay una larga trayectoria de falta de transparencia de autoridades importantes de Estados Unidos. Por ejemplo, aparte de esto, todo el mundo sabe que el informe oficial sobre el asesinato de un presidente, como ese de que fue víctima en los años 60 John F. Kennedy, se dio a conocer en lo que se llama el informe Warren, que ha sido pulverizado por los investigadores de manera contundente. Todas las argumentaciones que hay ahí, de cómo ocurrió la cosa y el principal responsable, porque eso se lo achacaron a un individuo, que incluso gente al servicio de la CIA ha dicho que eso fue un mero invento. Y nunca se ha sabido realmente quién ordenó el asesinato de un presidente. Así como está Haití ahora mismo, que han involucrado un montón de gente. Un montón de gente mató a Jovenel Moïse. Y no se sabe nada y probablemente no se sabrá nada. Y eso ocurrió hasta con Pearl Harbor. Porque siempre se ha dicho que las autoridades de Estados Unidos no podían, era difícil que desconocieran que los japoneses iban a atacar Pearl Harbor. Y la sospecha es que le dieron la oportunidad de hacer eso para justificar el involucramiento de Estados Unidos en esa guerra. Ese es un punto de vista que existe desde hace muchísimo tiempo. Y si usted lee todo lo que se argumenta a favor de esa visión, de ese punto de vista, yo creo que hay razones de sobra para pensar que la inteligencia estadounidense miró hacia otro lado. Y por eso, naturalmente, hay mucha gente que es capaz de creer cualquier teoría de conspiración. Saddam Hussein murió ahorcado en un juicio que se hizo en un tribunal que adoleció de muchísimos defectos. Un juicio contra un presidente que fue de un país que fue invadido en base a un expediente fabricado, en base a mentiras.
Y se fabricó ese expediente para justificar ante la opinión pública una acción de ese tipo, en el marco de una lucha contra el terrorismo, contra un país que no tenía nada que ver con eso. Esa es otra situación que dice que hay autoridades que en un momento determinado son capaces de cualquier cosa para manipular la opinión pública y hacer lo que le dé la gana. Vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos en un momentito. Leí en un diario británico este fin de semana un interesante trabajo sobre el asunto este de los objetos voladores no identificados, los denominados ovnis, que es un tema que mucha gente no quiere ni siquiera tocar, porque si tú dices que tú crees en eso, inmediatamente aparece uno que se burla en tu cara. Y lo primero que yo hice fue, digo, déjame ver quién escribe este trabajo, porque tenía un título, quizás sea hora de echarle un vistazo a todas las cosas que se dicen, que se han dicho sobre objetos voladores no identificados, porque resulta que el gobierno de Estados Unidos hace poco desclasificó unos documentos, unas imágenes incluso, en donde resulta que se grabaron algunos de esos objetos. Algunos de esos videos ya se habían filtrado, pero se les restaba siempre veracidad a eso, diciendo que eso era gente de la misma teoría de la conspiración de que hablábamos en el segmento anterior. Por eso es que hay gente que cree que las autoridades son capaces de inventar cualquier cosa, porque hasta con eso han jugado, se le ha estado exigiendo al gobierno de Estados Unidos que publiquen lo que tiene con respecto a eso. Y no ha habido forma de que ellos digan si es verdad que en el planeta Tierra están volando algunos de esos aparatos que pudieran provenir de otro planeta. Y eso que fueron grabaciones que hicieron gente experimentada con tecnología de punta, instaladas en aviones supermodernos de Estados Unidos, en donde se captan algunos de esos objetos y se escucha el comentario de expertos. Mira lo que estamos viendo ahí, cómo se mueve, algo realmente difícil de concebir. Incluso hay uno que hasta rota mientras se desplaza a alta velocidad, rota. Lo cual indiscutiblemente que no deja duda de que se trató de una afirmación de algo que estaba volando ahí y que evidentemente era un objeto que de alguna forma estaba siendo conducido por alguien, conducía eso. Pero bueno, es un misterio. En Estados Unidos los organismos responsables no han ni siquiera querido utilizar el término ovni. Se habla de fenómenos aéreos inexplicables, algo así, para que no se vaya a pensar que de lo que se trata es de eso que generalmente se ha hablado, de platillos voladores, tripulados por hombrecillos verdes y ese tipo de cosas. Bueno, lo que realmente el sentido del comentario es cuando vi, déjame ver quién es el autor, la redacción, no lo firma nadie, porque nadie quiere tirarse ese problema encima. Y lo que plantea el trabajo es, a lo mejor conviene echarle un vistazo a todas las cosas que se han dicho, porque pudiera haber esos testimonios que se han descartado por ser supuestamente absurdos, cuando usted ve que ha habido, que en documentos, que en filmaciones se han captado esos objetos, entonces a lo mejor habría que echarle un vistazo desde una óptica un tanto distinta. Pero yo no quiero meterme en eso porque no puedo realmente opinar
con respecto a una cuestión que lo único que tengo es que remitirme a lo que dicen las informaciones que se han podido recopilar y que puede ser más o menos confiable. De que el fenómeno de cosas que vuelan sobre el planeta es una realidad, eso ya lo han admitido las autoridades, que incluso dejan abierta la posibilidad de que eso pudiera constituir un reto para la propia seguridad de los Estados Unidos. Ahora, de que haya un vínculo entre esos objetos voladores y seres de otro planeta, ya la cosa es diferente. Es diferente. Lo que quiero decir es que la teoría de la conspiración se justifica hasta por el manejo de un tema como este. Porque de que hace tiempo se tenía conocimiento de que esos aparatos vuelan en el planeta, la prueba de eso hace tiempo que está, aunque no se pueda atribuirle darle una explicación a eso con conocimiento de causa. Y otro asunto que yo puedo también poner como ejemplo de por qué mucha gente cree tan fácilmente en teoría de la conspiración, hasta el punto de que Donald Trump movilizó un montón de gente bajo el alegato de que, o el argumento de que habían gente conspirando para hacerle un fraude a Donald Trump y que el fraude incluso se había consumado. Hubo gente que se movilizó dispuesto a cualquier cosa y asaltaron el Capitolio, convencidos de que esa teoría de la conspiración para provocar un fraude era correcta. Bueno, Edward Snowden puso en evidencia con pruebas concretas que Estados Unidos tenía una red de espionaje en el mundo entero y que investigaba incluso a sus propios ciudadanos, que oía y veía y espiaba hasta sus propios aliados. Eso está ahí. Hay pruebas suficientes de eso. Y sin embargo, cuando se habla de los chinos, se les presenta como un peligro porque ellos pueden utilizar la tecnología para espiar y ese tipo de cosas. Pero es lo que tú has hecho, que se te ha demostrado. Todavía a los chinos a lo mejor lo hacen, pero todavía no se le ha demostrado incurrir en esa práctica. Aunque todos los gobiernos de alguna manera u otra hackean, todos. Y eso está más que comprobado. Entonces, yo reitero, pues ahí hay un caldo de cultivo para las teorías de la conspiración. La misma crisis del año 2008, la misma crisis del año 2008. ¿Ustedes creen que eso sorprendió a las autoridades de Estados Unidos? Por eso lo venían denunciando un montón de especialistas, que se estaba creando una burbuja financiera que iba a estallar en cualquier momento. Yo recuerdo perfectamente los pronósticos de Lyndon LaRouche, probablemente uno de los grupos que más insistió en eso fue ese grupo de Lyndon LaRouche, que habló claramente y lo dijo: en el sector hipotecario se está creando una burbuja, que eso está a punto de estallar. Pero de eso no se dieron cuenta las agencias calificadoras de riesgo, que cuando se referían a Estados Unidos le ponían la calificación más alta, siempre, a pesar de que ahí se estaba incubando un problema que otros veían menos las calificadoras de riesgo. Y finalmente el problema estalló con todas las consecuencias. Y estalló cuando el mundo estaba lleno, todo el sistema financiero internacional ya estaba lleno de hipotecas basura, que
que provocaron una situación que pagó el pendejo. Así es como generalmente terminan las cosas. Un montón de gente perdió su trabajo, un montón de gente perdió su vivienda y entonces vinieron las restricciones como consecuencia de la crisis y el más chiquito fue el que pagó, mientras el Estado iba en ayuda de los responsables de la crisis con dinero del más pendejo para sacarlo del problema. Eso ocurrió y lo que ocasionaron todo eso y las autoridades que desregularon y fueron las responsables y que actuaron de esa manera son las que hoy te hablan de transparencia en el mundo entero y de la amenaza china. Pero ya tú quebraste la economía mundial sin ningún tipo de responsabilidad porque no estableciste responsabilidad. Y quebraste la economía mundial y tú estás presentando a otro como un peligro. Y esas son de las cosas que ocurren que espantan. Son de las cosas que ocurren que espantan. Permítame hacer una pequeña pausa. Entonces, para culminar con este tema. Estados Unidos lanzó su cruzada contra el terrorismo aprovechando los acontecimientos del 11 de septiembre. Según el propio gobierno de los Estados Unidos, en un informe que presentó ante el Congreso, el país estaba llevando acciones militares en 7 países del planeta, incluyendo Afganistán, Irak, Yemen, Siria, Sudán, Níger, Somalia. Es decir, fue una verdadera cruzada contra el terrorismo. Resulta que en esos afanes la administración norteamericana o las administraciones estadounidenses responsables de la implementación de eso incurrieron en actos tan graves como esos que ellos mismos estaban persiguiendo. Por ejemplo, ya hablamos de los ataques con drones, con esas naves no tripuladas que convertían en blanco a gente de la población civil. Cientos de personas perdieron la vida como consecuencia de esos ataques. Y no solo de drones, sino también de aeronaves tripuladas, que muchas veces no eran certeras en el ataque a los blancos previamente definidos. Cuando la Corte Penal Internacional inició una investigación por todas las denuncias que hacían organismos de derechos humanos, el gobierno de Donald Trump llegó a aplicarle sanciones a los jueces de esa corte. El gobierno de los Estados Unidos, a jueces que sencillamente decidieron investigar sobre la veracidad de esas denuncias. Bueno, hay una información, fueron muchas las quejas con respecto a eso. Hay una información que publicó la BBC de Londres, que no se puede decir que tiene ningún sesgo anti-estadounidense, y publicó una información titulada Corte Penal Internacional
el ataque de Trump al tribunal que dificulta la investigación de crímenes de guerra en Afganistán. Y dice lo siguiente, eso fue el 12 de junio de 2020. La larga cruzada de Trump contra organismos internacionales ha vuelto a recaer en un viejo e incómodo conocido, la Corte Penal Internacional. El presidente de Estados Unidos impuso un nuevo paquete de sanciones contra los funcionarios del tribunal que investigan si las fuerzas de ese país cometieron crímenes de guerra en Afganistán. La orden ejecutiva permite a Estados Unidos bloquear los activos de los empleados de la Corte y evitar que ingresen a su territorio. La CPI describió la decisión como un intento inaceptable de interferir al Estado de Derecho. Eso ocurrió. Un país amenazando, aplicándole sanciones a los jueces de una corte internacional. Y esos son los que defienden los derechos humanos y los que siempre están hablando de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Pero el asunto no termina ahí, porque la Corte hizo muchos esfuerzos por conocer de esas denuncias y no fue posible. Lo cual te dice a ti que realmente hay un problema de gobernanza mundial serio, porque nuestras instituciones, las instituciones que se crearon con esos fines, no pueden jugar su papel, o están controladas por dos o tres, o sencillamente cuando tienen algún tipo de independencia y la quieren ejercer, son víctimas de este tipo de cosas. Entonces, el asunto no termina ahí, sino que Estados Unidos, en su lucha contra el terrorismo, creó campos de concentraciones. Creó campos de concentraciones en distintas partes del mundo. Uno de ellos aquí en el Caribe, en la región del Caribe, la cárcel de Guantánamo, en donde no hay ley, porque fueron traídos ahí individuos apresados por allá, en Oriente Medio, en Afganistán, recluidos en una cárcel a miles de kilómetros de distancia. Fueron trasladados sin orden judicial y en un proceso totalmente secreto, violando incluso, y eso también está comprobado, las leyes internacionales y las leyes de una serie de países aliados. Porque esos prisioneros fueron trasladados utilizando como puente el territorio de esos países sin su conocimiento y de manera ilegal, en aviones al servicio de los organismos de seguridad. Fueron recluidos de esa manera totalmente ilegal, torturados, comprobados, torturados, denunciados con fotografía, video y todo. Prisioneros siendo torturados para sacar confesiones. Hubo un presidente, un político estadounidense que denunció eso durante una campaña electoral y llegó a la presidencia de la República, Barack Obama, con la consigna de que Estados Unidos no tortura, y emitió una primera orden ejecutiva supuestamente cerrando Guantánamo, y todo eso lo echó para atrás cuando lo sentaron y le explicaron cuál era el plan. Y él rectificó. Él había acusado a George Bush de que era un torturador y después rectificó y lo justificó diciendo que a Bin Laden lo habían atrapado producto de esas confesiones. Y al primero que llamó fue a Bush, felicitándolo por ese manejo, después que los votantes lo eligieron porque él había prometido acabar con esa barbaridad, violando la ley estadounidense, violando las leyes internacionales. Tortura, considerada un crimen por las leyes internacionales. Y eso está ahí, y no ha habido forma
de que se establezcan responsabilidades y se castigue a aquellos que incurrieron en esas ilegalidades. Pero no solo eso, la cosa no se para ahí, sino que esa gente fue detenida ahí ilegalmente, torturada y sin derecho a un juicio. Y hay gente ahí que se ha pasado esos 20 años recluido ahí en una cárcel que todavía no cierran. A pesar de la retirada, todavía no han decretado el cierre de esa ignominia. Un campo de concentración al estilo hitleriano. Y esos son los que estaban luchando contra el terrorismo. Yo quiero que me digan cómo se llama eso, si no es terrorismo de la peor calaña. Y eso ha ocurrido. Entonces, esos que se han comportado de esa manera fueron los que se metieron a Irak después de haberle falsificado un expediente a ese país acusándolo de que tenía armas de destrucción masiva, bombardearon ciudades, destruyeron media nación, provocaron un montón de refugiados, mataron un paquete de gente inocente. Y entonces montaron un juicio contra los responsables de esa nación, los ejecutaron mediante la horca. Esos que son los responsables de todas esas acciones brutales fueron capaces de eso. Y entonces, bueno, resultó, nosotros, dice Colin Powell, recibimos falsas informaciones. Esa fue la justificación. Y además de que Irak no tenía absolutamente nada que ver con lo del 11 de septiembre, absolutamente nada que ver. Y resulta que tanto en Afganistán como en Irak, Estados Unidos desalojó del poder a los menos radicales. A los menos radicales. Porque los talibanes, es verdad que son fundamentalistas, igual que Al Qaeda, al igual que el Estado Islámico, pero no en el mismo grado ni en la misma forma. Los talibanes, además de eso, son gente que no tienen propósito más allá de la frontera de Afganistán. Y los miembros de Al Qaeda y del Estado Islámico sí. Y Saddam Hussein era el más occidentalizado de todos esos presidentes de Oriente Medio. Saddam Hussein, que fue un aliado de Occidente. Y lo ejecutaron, le pagaron de esa manera. Entonces, esa campaña contra el terrorismo ha tenido realmente muchas cosas criticables. Pero además de eso, ¿en qué ha terminado lo de Yemen? Lo de Libia. Ahora mismo hay también un caso de otra dictadura, además de la egipcia, que es Túnez. Dos dictaduras, un estado fallido y otro en una guerra interminable, con un montón de muertos también. Un verdadero desastre. Llegamos al final de Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.